¿Alguna vez han pensado en esto? Cada una de nuestras células, desde la neurona que está procesando esta idea ahora mismo, hasta la fibra muscular que permite el más mínimo movimiento, se comunican, pero lo hacen en un lenguaje universal, un lenguaje que no está hecho de palabras, sino, literalmente, de electricidad. Así que bueno, vamos a sumergirnos en la física que, en esencia, impulsa la vida misma. La pregunta que va a guiar toda nuestra conversación es justamente esa. ¿Cuál es ese lenguaje secreto, ese código eléctrico? Juntos vamos a decodificar cómo estas fuerzas eléctricas tan fundamentales gobiernan los procesos más básicos de la fisiología, dando origen a lo que conocemos como el potencial de membrana. Y para no perdernos, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a hablar del concepto general de este lenguaje eléctrico. Después, vamos a entender de dónde viene, o sea, su origen en el desequilibrio de iones. Luego, le pondremos números con las ecuaciones de Nernst y Goldman. Y para cerrar, veremos cómo se mide esto en la vida real y por qué es tan, pero tan crucial en la práctica. Muy bien, empecemos por el principio. Absolutamente todas las células del cuerpo tienen un potencial eléctrico a través de su membrana. Pero hay algunas células, como las nerviosas y las musculares, que son unas verdaderas maestras en el uso de esta electricidad. A estas células las llamamos excitables, y lo son porque generan unos impulsos electroquímicos que cambian rapidísimo. Estos impulsos no son otra cosa que las señales que viajan por los nervios para llevar mensajes y las que le dicen a los músculos cuándo contraerse. Son básicamente el idioma del sistema nervioso. Ahora, fíjense en esta tabla, porque aquí la cosa se pone súper interesante. Este fenómeno no es para nada exclusivo de las neuronas. Miren los diferentes potenciales. Una fibra de músculo esquelético está por los menos 90 milivolts. Una neurona típica, como ven, alrededor de menos 70. Incluso un fotorreceptor en nuestro ojo cambia su potencial dependiendo de si hay luz u oscuridad. Esto nos grita que estamos ante un principio fisiológico universal. Ok, entonces, ¿de dónde sale este voltaje? ¿Cómo se genera? La respuesta está en un desequilibrio de iones, un desequilibrio que la célula mantiene con un cuidado exquisito. Piensen en la membrana celular como la pared de una represa que separa cargas, creando una especie de batería biológica siempre lista para usarse. A ver, echemos un vistazo a esta figura para entenderlo bien. El gran protagonista aquí es el potasio, el K+. Resulta que hay muchísimo más potasio dentro de la célula que afuera, y como la membrana en reposo es súper permeable al potasio, este tiende a escaparse, a difundirse hacia afuera siguiendo su gradiente. Pero claro, al irse, se lleva sus cargas positivas, dejando el interior de la célula con un déficit de positivos, o sea, negativo. El sodio, por otro lado, intenta hacer lo contrario, entrar. Pero, y esto es clave, la membrana en reposo casi no lo deja pasar. Es más, si la membrana fuera permeable únicamente al potasio y a ningún otro ion, el potencial dentro de la célula llegaría exactamente a menos 94 milivoltios. Este número es fundamental, porque nos demuestra que el potasio es por lejos el jugador más importante para establecer el potencial de reposo. Ahora, ¿cómo calculamos esto? ¿Cómo podemos ponerle un número a la relación entre la diferencia de concentración de un ion y el voltaje que genera? Bueno, para eso los fisiólogos usan una herramienta matemática esencial, la ecuación de Nernst. El potencial de Nernst, que también se llama potencial de equilibrio, es el voltaje preciso que se necesita para frenar en seco el flujo de un ion. Es el punto exacto donde la fuerza eléctrica que lo empuja hacia un lado se equilibra perfectamente con la fuerza química, la de su concentración, que lo empuja hacia el otro. Un equilibrio perfecto. Y aquí la tienen. La FEM, o fuerza electromotriz, es nuestro voltaje. Como ven, depende de la carga del ion, que es Z, y del logaritmo de la relación entre la concentración de adentro y la de afuera. La lógica es simple. Cuanto más grande sea la diferencia de concentración, mayor será la tendencia del ion a moverse, y por lo tanto, mayor será el voltaje que se necesita para detenerlo. Pero claro, en una célula real, la cosa es un poquito más complicada. La membrana no es permeable a un solo ion, sino a varios al mismo tiempo. Así que para tener una foto más realista, necesitamos una herramienta más potente que la de Nernst. Y aquí es donde entra en escena la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Piénsenlo así. Si Nernst calcula el potencial para un solo jugador en la cancha,
Goldman calcula el resultado del partido entero. Integra a los 3 iones más importantes, sodio, potasio y cloruro. Y, lo que es más importante, considera qué tan permeable es la membrana para cada uno. Esto nos da un valor muchísimo más cercano a la realidad. Entonces, el punto crucial que hay que entender es este. El potencial de membrana real depende de 3 cosas. 1, la carga eléctrica de cada ion. 2, sus concentraciones dentro y fuera. Y 3, el factor determinante, la permeabilidad de la membrana a cada uno de ellos. Como la membrana en reposo es unas 100 veces más permeable al potasio que al sodio, tiene todo el sentido del mundo que el potencial final se parezca mucho más al del potasio. Perfecto. Ya vimos la teoría a las matemáticas, pero uno se pregunta, ¿y cómo sabemos que todo esto es verdad? O sea, ¿cómo es posible medir un voltaje tan pero tan pequeño en una célula viva? Pues se hace con este aparatito, un microelectrodo. Imaginen que es una pipeta de vidrio estirada hasta tener una punta tan, pero tan fina que puede pinchar la membrana de una célula nerviosa sin destrozarla. Se llena con una solución conductora, se conecta a un voltímetro y ¡listo! A medir la diferencia de voltaje entre el interior y el exterior. Y esto es lo que se registra. ¡Es genial! Mientras el electrodo está afuera, en el líquido extracelular, el potencial es 0. Pero en el mismísimo instante en que la punta atraviesa la membrana, ¡pum!, el voltaje cae bruscamente. Y ahí lo tenemos. Ese es el famoso potencial de reposo, que se mantiene estable mientras el electrodo esté dentro. En una fibra nerviosa grande, este valor medido es de aproximadamente menos 70 milivoltios. Este es el estado basal, el silencio eléctrico. Es el punto de partida desde el cual se van a disparar todos los impulsos nerviosos, los potenciales de acción, que son la base de, todo lo que hace nuestro sistema nervioso. Así que, para resumir y que nos quede esta idea central bien grabada, el potencial de reposo es un juego de equilibrios donde el potasio es el rey. Su alta permeabilidad hace que el interior sea muy negativo. Sin embargo, esa pequeña fuga de sodio que siempre existe hacia adentro lo corrige un poquito, haciendo que el potencial sea un poco menos negativo de lo que sería si solo jugara el potasio. Y todo esto nos deja con una pregunta final, más para la reflexión. Acabamos de desglosar la comunicación de nuestras neuronas hasta un simple flujo de partículas con carga a través de una membrana. Si la base de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos se reduce a esta bioelectricidad, ¿dónde está la línea que nos separa de un circuito electrónico increíblemente sofisticado? La fisiología nos da el cómo, pero el por qué, ese sigue siendo un territorio absolutamente fascinante.